Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Y otro pensador importante del siglo de las luces, Voltaire, decía: hay que cultivar el propio jardín, al final del libro Cándido. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí en este jardín al fin del mundo, de cultivar por lo menos este pequeño jardín. Quiero saludar a los radiovidentes que al escucharnos nos ven en el norte, en Antofagasta, en la quinta región, región metropolitana, en la Araucanía, en Temuco también nos escuchan. Un saludo especial para ellos, radiovidentes sureños, y más al sur tenemos radiovidentes patagónicos que escuchan desde el jardín a través de las antenas de Radio Polar. Muy buenas tardes a todos. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, como lo hago de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Y hoy día vamos a hacer un programa que se prepara o adelanta lo que va a ser ese gran evento deportivo que son los Juegos Olímpicos. Pero lo vamos a ver desde una perspectiva distinta. Vamos a conversar con alguien que se dedicó primero a estudiar ingeniería civil, hasta que se dio cuenta que en realidad su pasión era los datos freak. Y así fue acumulando curiosidades, datos freak a través de los años, y a más de una década de recopilación y verificación, que no sea un chamullo ni una invención de algo que no existe, ¿no es así? Los datos freak no significa que sean mentiras, tienen que tener una base real. Y ha creado estos libros que de alguna manera recopilan mucha información y van construyendo relatos acerca de distintos temas, distintas historias que tienen que ver con la cultura humana, etcétera. Fíjense que publicó la Historia Universal Freak, un volumen 1, un volumen 2, por Editorial Planeta, también una historia freak del fútbol, esa ha tenido mucho éxito, una historia freak de la música, esa es extremadamente sabrosa, freak del cine, eso le gustaría a David Berameix, nuestro cinéfilo y cinépata que viene una vez por semana aquí al jardín a conversar de cine, una historia freak de Chile. Bueno, tenemos tantos datos freaks, sobre todo estos últimos años han sido bien freak. Es casi como que hemos vivido por lo menos una década freak en Chile. ¿Y qué nos pasó Chile? Vamos a preguntarle por eso, ¿qué encontró detrás de esta pregunta? Editorial Trayecto 2020. Quiero recibir afectuosamente en mi jardín a Joaquín Barañao esta tarde. Joaquín, muchas gracias por acompañarme esta tarde, y quizás el hecho de estar en este jardín sea un dato freak más dentro de los que tantos recopilas tú por todas partes. Gracias, Cristian, por la invitación. Para que esto fuese un dato freak, tendría que ocurrir algo. Si esto, un dato freak no es simplemente una minucia específica, tiene que haber algo sorprendente e inesperado. Como por ejemplo que aparezca un chucao en un jardín de la zona central del país, como el que me acompaña aquí en el jardín. Este podría ser un pájaro que vive solo en el sotobosque del sur. Claro, si un chucado apareciera en el estudio justo ahora, claro, eso sería como por ejemplo Michael Jackson, que le gustaba llevar llamas al estudio y terminó con eso contrariando a quien en ese momento lo acompañaba, que era Freddie Mercury. Y Freddie dijo, no, Mira. ya no quiero grabar más con este tipo que trae llamas al estudio. Oye, y el comandante Marco, el comandante zapatista que hacía unas conferencias de prensa con una iguana que tenía domesticada, estaba él y la iguana delante de él cuando daba las conferencias de prensa. Pero voy a pasar a preguntarte de inmediato, porque yo creo que el programa se nos va a ir volando. Vamos a partir preguntándote cómo defines tú los freak. Démosle un límite para que Sí. sepamos dónde empieza o termina, cuáles son los límites de los freak con otras categorías. Explícanos un poco eso, Joaquín. Sí, tiene que ser básicamente un dato que su componente esencial es que genere asombro, que sea unívoco, que se pueda interpretar de una sola manera, que no sea una especulación, que no sea una idea, que sea un dato verificable. Y también tiene que ser asombroso, pero inesperado, porque hay algunos datos que son sorprendentes, pero que son esperados. Por ejemplo, si yo te digo,
la persona más alta del mundo, este es un dato real, medía 2,72 metros. Sí, Uf, es impresionante, pero uno sabe que si va a tomar un extremo. Entonces, eso es lo que diferencia a un dato freak del libro Record Guinness, por ejemplo, que son cuestiones que uno eh, te, digamos, te da una vuelta que uno no lo iba a venir, no la vio venir. ya, entonces uno distinguiría a los freaks de los Guinness en qué específicamente. ¿Cuál sería la palabra que separaría los dos datos? Que es los Guinness muchas veces son datos sorprendentes esperables. Y los Esperables. datos freak, claro, y los datos freak son datos sorprendentes no esperables. ¿Cuándo nació esta pasión tuya por el freak? ¿Viene desde chico? ¿Eras curioso tú por las cosas curiosas? ¿Te asomabas? ¿Te gustaba investigar, leer enciclopedias? ¿Cómo nace esto? Sí, es de muy chico. Yo tenía un radar así para almacenar esta información. A veces la gente, no, a veces, con mucha frecuencia, me dicen que yo tengo muy buena memoria y yo lo que siempre respondo es que no es así, es que uno tiene memoria para lo que le interesa. Yo tengo, por ejemplo, muy mala memoria para las caras. Pero para esto, por algún motivo, sintonizaba en mis intereses y lo retenía. Entonces, como lo retenía, luego me transformaba en una especie de pequeña atracción local en mi curso de colegio. Ellos fueron los que es por mi curso de colegio que yo hablo de datos freak y no de otra palabra específica de muchas que hubiese podido usar porque me los pedían. Y después cuando ya estaba en la universidad, año 2003, y tomé la decisión de que una disciplina valiosa para el siglo XXI era saber hacer páginas web. Y empecé a hacer una página web y bueno, ¿qué pongo acá? Si en realidad mi objetivo es aprender a esta destreza, pero algo tengo que poner. Y entonces el pretexto fue empezar a volcar datos freak y con el tiempo me olvidé del objetivo de la web en sí como herramienta y me concentré en el contenido y después eso dio paso a los libros, al podcast, a un juego de tablero y a una serie de otras cosas. Bueno, hay una página que tú tienes que es datosfreak.org. Me imagino que ahí se podría encontrar una cantidad sabrosísima de datos freak que has recopilado con mucha paciencia y mucha pasión todos estos años. Vamos a partir un recorrido así, como una especie de paneo por todos los libros que has publicado. La Historia Universal Freak, volumen uno y volumen 2. A ver, dos datos freak de la historia universal que a ti te hayan sorprendido, digamos, que tú guardes como datos que valga la pena consignar y compartir con otros. No, mira, hay muchísimos datos. Uno que, eh, cuenta un cronista veneciano que a mí me estremeció cuando lo leí, me pareció muy impresionante, es que durante el sitio de Constantinopla, cuando la cristiandad a ojos de los ortodoxos, porque Roma era un sucedáneo, ¿cierto?, que no vale la pena tomar tan en serio, cuando la verdadera cristiandad a ojos de ellos estaba a punto de caer ante las lanzas otomanas, bueno, se juntaron los clérigos en la Basílica en Santa Sofía y comenzaron a tomar decisiones apuradas, bueno, mira, cosas que tenemos que resolver. Y entre otras cosas, ¿cierto? Discutieron si los ángeles tenían alma. Entonces uno se imagina esta mentalidad tardo medieval, ¿cierto? De que están retumbando las catapultas en los muros de Constantinopla y bueno, resolvamos esto rápido antes de que, porque esto es el apocalipsis, ¿cierto? Esto es algo que ya se va a acabar. Y otro dato que a mí me gusta mucho contar es que, bueno, los signos zodiacales, este concepto se ideó en Babilonia en el siglo V antes de Cristo. Entonces han transcurrido más de 2400 años. Y desde entonces, las constelaciones que definieron las fechas están totalmente corridas, porque ha operado un fenómeno que se llama precesión terrestre. Y entonces lo que eso implica es que cuando uno dice, no, si soy Capricornio y yo soy tan Capricornio, bueno, hay un 86% de probabilidad de que cuando tú naciste, la constelación que estaba arriba tuyo, objetivamente, no era la constelación Capricornio, sino que era otra porque 2500 años después las estrellas ya no son las mismas respecto a la Tierra. Oye, hiciste una historia freak del fútbol. ¿Qué es lo más freak que has encontrado tú en el fútbol? Hay muchas cosas. Mira, un periodista español cuenta la historia de cómo después del maracanazo, el técnico maracanazo, ¿cierto? Final del Mundial del 50. En realidad no fue final porque no había realmente una final, pero era un cuadrangular final. Y en el partido que definía el título, Uruguay con Brasil, todo el mundo daba por hecho que a Brasil le bastaba empatar para ganar. Por eso digo, no era una final. Y, y de manera. Y más encima, aparte ganando 1-0 Brasil.
Y ya quedaban, no sé, 25 minutos, iban 1-0 arriba, esto estaba resuelto. Eh, y bueno, Uruguay mete un gol. Bueno, pero todavía era campeón, ¿cierto? Entonces Jules Rimet baja a buscar la copa y cuenta que cuando va subiendo las escaleras, todo el estadio en silencio. Bueno, Uruguay había marcado el segundo gol. Y bueno, Uruguay, por supuesto, gana el partido. Hubo una serie de suicidios. Hay un libro que habla de 20 suicidios en todo Brasil. Y no en el estadio, sí, en todo el país. Y el técnico brasileño no se atrevía a salir del estadio porque sabía que no lo iba a pasar bien y finalmente espera que pasen 2 días y sale del estadio disfrazado de mujer de la limpieza. ¿Ah? Así que el Waterloo de los trópicos llamaron al Maracanazo. Bueno, después el arquero, a quien le echaron la culpa de esto, le regalaron los palos del arco donde le metieron los dos famosos goles. Y bueno, él invitó a sus amigos y parrilló, hizo un asado con la madera de los arcos de los dos goles, pero igual no lo perdonaron nunca en Brasil y hasta que se murió lo seguían juzgando. Él contó una vez que entró a un bar y una mujer le dice a su hijo, mira, ese es el tipo que nos traicionó en el año 50. Dijo, esto me va a acompañar hasta mi muerte. Si se transmite de padre a hijo, de madre a hijo, ya esto no tengo escapatoria. Qué feroz es el comportamiento tribal, ¿no? Cuando te señalan con un dedo, hiciste esto, eres el culpable, el traidor, el entrenador de fútbol. Oye, a ver, ¿hay algún escritor o cronista, algún escritor o alguien parecido a lo que tú haces que hayas encontrado en otros países, una especie de hermano que se dedique a cultivar datos freak, no sé, en Europa o en el resto de Latinoamérica? Cuéntame, ¿con quién te has encontrado? Tus pares, Sí, digamos, ¿no? quizás sería pretencioso llamar un par. Hay en realidad un muso inspirador que se mueve en ligas, por supuesto, mayores que las mías, que es Bill Bryson. Es un autor gringo británico, ¿ah? Y es un tipo bien especial, porque bueno, él no terminó no estudió en la universidad y se dedicó a viajar. Y tenía una pluma extraordinaria, entonces escribía libros de viajes. Y, y sus libros de viaje eran muy exitosos y en algún momento le encargaron una persona que tenía una muy, muy mala formación científica que escribiera una historia de la Tierra. Entonces escribió un libro que se llama Una breve historia acerca de casi todo. Y, y ese libro fue extremadamente popular y exitoso y eso lo catapultó como un autor de divulgación científica, histórica, aun cuando él mismo, eh, no sé si decir que se jacta, pero confiesa con mucha franqueza que él carece de base histórica y científica y dice que eso lo ayuda porque le permite a enfrentar estos temas como decir, mira, si esto lo entiendo yo, si logro capaz de explicarlo yo, ya es porque lo entiende todo el mundo. Oye, Joaquín, me imagino, entiendo que en tu trabajo hay un cierto rigor de búsqueda, no es llegar y agarrar Google y decir empezar a buscar datos freak. ¿Cómo trabajas? ¿Cuál es tu metodología? ¿Cuál es el estándar que tú mismo te colocas para poder incorporar un dato y no colocar cualquier dato, digamos, ¿no? Sí, de hecho, tengo una charla entera dedicada a esto, digamos, a cómo, a la verificación. Y bueno, me podría alargar mucho, intentaré no hacerlo, pero a ver, al final, básicamente, o sea, el criterio final es que uno tiene que decidir cuál es el umbral de fuente a quien uno le cree y a quien uno no le cree. Eh, y, y eso no es eso. Uno necesita cierta, digamos, expertise para ir decidiendo caso a caso. Uno no te puedo decir la tercera sí es fuente, la tercera no es fuente. Va a depender, porque si uno dice, mira, si el periodista estuvo ahí y hizo la crónica en ese lugar, ¿Ah? nunca va a haber mejor información que esa, ya está. Pero si un periodista de la tercera está contando algo que ocurrió hace 40 años porque lo leyó, entonces uno dice, entonces hay que ir, y ahí empiezan los criterios secundarios. El criterio primario es de cierto umbral para arriba, de cierto umbral para abajo, eh, y luego los criterios secundarios tales como qué tan cerca está de los hechos. Por ejemplo, si uno quiere escribir de Ana Bolena y uno va a leer algo que se escribió 40 años después y está inspirado en la propaganda católica, que es muy interesada, ¿cierto?, en desprestigiar a Ana Bolena. Entonces, si uno lee que Ana Bolena tenía 6 dedos, que es un ejemplo real que circulaba en el Renacimiento, bueno, entonces veamos quién escribió eso, por qué, y ahí empieza a encontrar la intencionalidad de los autores. O, por ejemplo, que Nerón tocaba la lira mientras Roma ardía, cuestión que también es falsa. Y hay un solo cronista que así lo señala, es muy posterior a los contemporáneos y había un montón de intencionalidad política. Entonces, no- tendría que quedarme mucho rato
pero al final hay una artesanía de discernimiento que es caso a caso. Oye, Joaquín, de tanto recopilar datos freak, algunos desopilantes, entretenidos, unos que lo pueden hacer a uno destornillarse de risa, yo probablemente otros más trágicos. A ver, las cosas cotidianas ya no te asombran, me imagino, las cosas que ocurren en la vida, digamos, tienes un umbral, tu umbral de curiosidad ha cambiado, de asombro ante las cosas, o es al contrario. Yo diría que más bien al contrario. Me pasa a veces que no, yo disfruto, o sea, mira, hay gente que colecciona estampillas, hay gente que colecciona monedas, yo Ajá. colecciono información y, y lo gozo mucho. Y me pasa que a veces encuentro información y se lo comento a gente y digo, pero ¿cómo no les sorprende esta cuestión? Si es increíble, por ejemplo, esta coincidencia, como la probabilidad de que estas dos cosas hayan ocurrido. Y estoy permanentemente subrayando, destacando, enfatizando ciertas cosas que a mí me llaman mucho la atención. A veces las publico en Twitter y veo que tienen cero impacto y digo, no puedo creer que no les sorprenda esta maravilla de datos con que nos regala el universo. Y yo creo que, fíjate, sí, que yo creo que soy... em, no he generado no me he insensibilizado, pues yo creo que por el contrario. Quizás al manejar tanta información, puedo apreciar ciertos matices, quizás lo que le pasa a veces no sé, con los conductores de música que uno ve como que siguen vibrando. Pero es un poco pretenciosa la comparación, porque esto es una tarea muy pedestre la que hago. Pero puede que pase algo de ese tipo. Yo me recordé un personaje, pero no recopilaba datos freak, pero sí recopilaba frases, que era Isidoro Loy. No sé si lo conociste, que hacía varios libros sobre Y distintos escribe temas, el cartas al diario matrimonio. todavía. ¿Ah? Escribe cartas al diario. Pero falleció Isidoro Loy hace poquito de haber fallecido. Ya. Pero siempre sí, escribía cartas al diario y siempre mandaba una frase. Era como un pesquisador de citas, ¿no? Mm. Sobre distintos temas. Y se dedicaba a eso, y tenía unas carpetas, yo lo conocí, y archivaba. Y vivía un poco como tú, digamos, en la búsqueda de esta información especial. Historia de Chile. Esta historia que se enseña cada vez menos en los colegios, con menos horas, pero que es tan fascinante la historia de Chile. Me imagino que ahí hay una cantidad de datos freak interesantísima. ¿Qué datos freak de la historia de Chile a ti te tocó más? Claro, hay mucho dato freak, efectivamente. em, y, y Chile, en realidad, mira, lo que pasa es que la historia de Chile tiene esta etapa que es bien especial, que es la etapa de la conquista, ¿cierto? La Araucana, que no ocurrió en otros países. O sea, porque uno lee, por ejemplo, la conquista de Cortés, la conquista de Pizarro, fueron procesos muy cortos. Eran imperios más centralizados que cayeron rápido. Y Chile tiene em, esta zona, ¿cierto? Indomable que batalló y batalló por siglos. Y eso generó una épica y una serie de cuentos, de anécdotas y qué sé yo, que no estaban en o sea, que es diferente. A veces uno tiende a tratar de normalizar y decir, mira, en realidad cada país tiene su historia y es exactamente comparable a la otra, pero yo creo que entre eso, entre los terremotos también, aquí tenemos una historia que es bastante especial, es bastante acontecida, diría yo. También por ejemplo, la geografía en general, el volcanismo, entonces ocurren muchas cosas. Em, yo creo, o sea, un dato, por ejemplo, que a mí me golpeó, seguro que tú lo conoces, es lo que ocurrió, bueno, con los zoológicos humanos de ONAS en Europa, ¿cierto? Como los llevaron. Eso es bastante conocido, pero lo leí con mayor detalle y es una cosa, porque no fue hace tanto tiempo, ¿cierto? O sea, fue hace poquito más de un siglo. Y relacionado con eso, tú sabías que, bueno, el pueblo más austral del mundo son los Yaganes. Y el segundo pueblo más austral son los que están justo arriba en Tierra del Fuego, que ellos se llamaban a sí mismos, o sea, que los Yaganes lo llamaban Aoniken, que eran los habitantes del norte. Entonces, el segundo pueblo más austral de todo el mundo pasó a la Ah, historia como los del norte. Pero cosas de ese tipo tenemos muchas. Por ejemplo, la isla Pascua, que es a veces conocida como el ombligo del mundo, en realidad es el lugar habitado más distante del centro de gravedad de la población mundial. O sea, si uno quiere organizar un cumpleaños e invitar a todo el mundo, el peor lugar de todo el mundo para hacerlo es el que se llama a sí mismo el ombligo del mundo. estoy caminando por mi jardín con Joaquín Barañao, que se ha dedicado en captar curiosidades, historias insólitas, pero reales,
en distintos temas, distintas fases, distintos libros y en una página de Datos Freaks que se llama datosfreak.org. Vamos a las Olimpiadas. Yo anuncié mucho, pero quería primero presentar el trabajo que precede el que estás haciendo ahora. Me imagino una especie de historia freak de los Juegos Olímpicos. ¿Qué aprendiste Estamos en la investigando? Olimpiada. Ah, Estamos en la Olimpiada ahora. ya, estamos en las Olimpiadas, exactamente. Porque es el periodo entre Juegos Olímpicos en la Olimpiada. Sí, exactamente. Estamos en las Olimpiadas. A ver, ¿qué aprendiste de las Olimpiadas? ¿Qué aprendiste de los Juegos Olímpicos, de su origen, en esta investigación súper interesante? Aquí tengo algunos datos que tú recopilaste, cuándo partió, cuándo dejó de producirse, cuándo volvió a renacer alrededor del siglo XIX. Hazme como un paneo de estos Juegos Olímpicos, lo que has podido investigar y lo que te parece relevante de compartir. Bueno, mira, los griegos partieron muy, muy atrás, ¿ah? Y antes de los... habían varios juegos diferentes, ¿cierto? Primero estaban unos juegos en honor a Zeus que cuenta Homero. Ahí cuánto de Homero es historia y cuánto no es difícil distinguir. Pero sí dice Homero que habían premio para los ganadores era una mujer. Y hacían carreras con unas armaduras de algo así como 27 kilos. Y en torno al 700, no me acuerdo la fecha exacta, 756 antes de Cristo, creo, que es cuando está el registro de la primera propiamente, el primer propiamente juego olímpico, que era uno de los 4 tipos de juegos que había en Antigua Grecia. Estaban también, por ejemplo, los juegos ísmicos, que uno de quienes participaba ahí era un tipo de hombros muy anchos, tan anchos que lo llamaban así como el de hombros anchos, apellido que es Platón. Platón compitió en los juegos sísmicos. Y, y era una cosa, bueno, era todo esto extremadamente, habían competencias de lucha extremadamente violentas, varios tipos, había boxeo, había pancracio que se sacaban los ojos, era una cosa horrenda. Carreras también. Las mujeres casadas no podían ser parte del público, pero las solteras por algún motivo sí. Esto era desnudo, así que era un buen lugar para vitrinear. Y bueno, Roma conquista Grecia, por supuesto, y ahí ya comienza esto a decaerse en una forma, más bien gradualmente, en una curiosidad de una de las colonias del imperio, ¿cierto? Entonces no es lo mismo que cuando, como quien dice, la capital está patrocinando esto. Es como, no sé, si Chile fuera conquistado por Argentina, ¿cuánto tomarían en cuenta la tirana? Posiblemente bastante menos. Y luego ya con la cristiandad, allá por el 393, el emperador Teodosio dice, ya basta ya, esto que tiene un origen pagano, ¿cierto? No sintonizaba bien con el espíritu del momento y viene el silencio olímpico de más de 1600 años. Y Em, renace en el siglo XIX, en 1820, ¿no es así? claro, Eh, sí, perdón, claro, sí, porque estaba esta lucha, ¿cierto?, de los griegos por retomar su independencia que habían perdido hace mucho tiempo a manos de los otomanos. Todavía eran parte del Imperio Otomano que, al fin de la Primera Guerra, ¿cierto?, comienza a tambalear, el Imperio Otomano obviamente desaparece y viene este espíritu patriota independentista griego. Bueno, retomemos esto que son nuestras raíces y qué sé yo. Y ahí pasa algún tiempo y viene un patrocinador, que es el señor Zapas, que organiza los juegos que pasaron a apodarse como los Juegos de Zapas. El primero de ellos, no había, el estadio del Panathinaikos no estaba listo todavía, entonces fue en una plaza y la gente estaba ahí en la plaza tratando de ver, ahí sentada, ahí levantándose en brazos, qué sé yo, para poder mirar algo. Pero ya para los segundos Juegos de Zapas, ya el estadio Panathinaikos ya funcionaba, ya había harta gente y qué sé yo, y fueron 4 juegos que anduvieron bastante bien. Y viene este varón francés, ¿cierto? Y dice, pero esto es una maravilla, el espíritu noble del olimpismo y qué sé yo, esto tenemos que hacerlo en grande. Entonces funda el Comité Olímpico Internacional y comienzan ya propiamente los Juegos modernos en Atenas en 1896. Y entre más antiguos son los juegos, son más divertidos porque son más amateurs, son más al lote, y hay más curiosidad, hay más cosas impresionantes. hay un periodo más bien formativo, amateur, no sé, los Juegos Olímpicos, y hay una historia. Esta sí que es un dato freak interesante que tú recopilaste de un chileno, Luis Subercasó, de 13 años, que nos muestra cuán improvisados eran los Juegos Olímpicos, ¿no? Uno se imagina y Mira, este proyecta es un como dato. si fueran iguales que hoy los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasó con este Luis Subercasó? Ya, mira, para serte franco, este es un dato que su historicidad es bien refalosa, porque la versión, digamos, que en Chile todo el mundo da por cierta, es que, bueno, este señor Luis Subercasó era hijo de un diplomático
no hay duda de que estaba en Atenas. Entonces la idea es que bueno, tenía 13 años y vio que todo este cuestión muy al lote, muy a los amigos, y vio que los gringos estaban precalentando mucho, se van a cansar con tanto precalentamiento. Bajó, "Oh, disculpe señor, ¿sabe que yo puedo correr?" Se inscribió y habría corrido la prueba. Lo que es bien, o sea, es importante no solamente, sería importante no solo para Chile, sino que para la historia del olimpismo en general, porque cambiaría el número de países participantes. Y claro, no está el registro duro en Atenas. Hay una foto y la PDI analizó la foto y ellos concluyeron que sí, que era Luis Subercaseaux. Claro, nosotros damos por cierto lo que dice la PDI, pero uno le pregunta a un historiador internacional, los historiadores de los Olímpicos, y te van a decir, no, esta cuestión yo no me la creo. O sea, si no está ahí el dato duro, claro, pero lo que pasa es que como si la historia es cierta, el tipo fue y se inscribió ahí mismo y corrió, no sería raro que no haya quedado registrado. Entonces, yo creo que yo creo que la historia es cierta. Y de los últimos tiempos, ¿algún dato freak de las últimas Olimpiadas que a ti te parezca interesante contar? No, hay muchísimo. O sea, por ejemplo, el tipo que gana una de las competencias de flecha en Londres hace 12 años era legalmente ciego, ¿ah? Y hizo récord mundial, de hecho. O sea, veía tan mal el tipo que legalmente ciego y sin embargo, ganó. Bueno, por ejemplo, Michael Phelps es algo que a mí me impresiona muchísimo. Michael Phelps en los Juegos Olímpicos de Beijing, hace no mucho, fue tal su nivel de éxito que si hubiese sido un país, hubiese quedado décimo en el medallero total. Bueno, hubiese quedado por de pronto muy, pero muy por sobre el medallero. O sea, Michael Phelps por sí solo está muchísimos puestos más arriba que todo Chile en toda su historia olímpica, que ha obtenido solamente 2 medallas de oro. Entonces, bueno, para lograrlo, el tipo tenía que comer 12.000 calorías diarias. Tengo por ahí la lista de todo lo que comía, pero uno lo lee y al leer lo que son 12.000 calorías todos los días te dan ganas de irte a tomar una siesta solamente de haberlo leído. ¿Ah? Terminar el Oye, día con una libra de pasta y una cerveza y una pizza familiar. claro, oye, y entre los juegos que existieron en esta época, por decirlo menos profesionalizada, hay juegos muy raros, ¿no? Bueno, habían vuelos de cometas, lanzamiento de cañones, una peluquería de caniches. A ver, cuéntanos un poco eso. Carreras de taxis. ¿Todo eso Sí. estaba dentro del mundo olímpico? Había. fu- tomó mucho tiempo en amojonar lo que hoy día conocemos. Y entonces, los de Atenas en 1896 imitaban, ¿cierto?, lo que había ocurrido antaño. De hecho, hay un gringo ahí que dice, voy a entrenar el lanzamiento del disco. Entonces, estudió, como nadie había hecho disco en el mundo, estudiaron las estatuas antiguas que existían, la escultura, y dijo, entonces es como una tapa de alcantarilla el disco. Y era súper pesado, entonces... eh, y cuando llegó renunció, pero cuando llegó a Atenas se dio cuenta que los discos eran mucho más chicos. Ah, bueno, voy a intentarlo. Y ganó medalla de oro. Bueno, y después en París, en 1900, dicen, vamos a hacer una serie de juegos de exhibición, que son los que mencionas tú. Eh, y ahí hubo globos aerostáticos, hubo eh, furgones que reparten, furgones de repartimiento, digamos. Ahí hubo automovilismo donde ganó Louis Renault, que después fundó la marca Renault, no lo puedo pronunciar bien, disculpen mi francés. Y después más adelante, esto era concordante con la visión que tenía el barón de Coubertin. Había bellas artes, fíjate. Y por ahí en el jurado estuvo, por ejemplo, Stravinsky. Y bueno, por supuesto que el barón de Coubertin ganó una medalla de oro en poesía, Oda al deporte. Imagínate cuán imparciales pueden haber sido los jueces para aquello. Hubo también concursos de arquitectura, por ejemplo, el estadio de Ámsterdam ganó la medalla de oro de arquitectura en el mismo estadio donde recibió los juegos. Así que había disparo a maniquíes. Uno se le disparaba a unos maniquíes con levitas. Eh, no, sí, es muy entretenido el proceso Bueno, formativo. Bueno, o- el tirar la cuerda, digamos, fue una competencia que duró mucho tiempo. Y ahí mejor documentado que Luis Subercaseaux es un periodista que estaba cubriendo la competencia, periodista danés. Y de pronto le dicen, oye, viejo, nos falta uno. Ah, entonces el periodista se pone zapatilla y se pone a concursar y ganó medalla de oro.
Esos son azares que ocurren en la vida, ¿no? Algo inesperado que hace entrar en escena a alguien que estaba afuera de la escena. Bueno, uno podría conversar horas de horas con Joaquín Barañao, quien se ha dedicado a recopilar estos datos freak y que hoy día está trabajando en el tema de las Olimpiadas de los Juegos Olímpicos. Pueden buscar más información en datosfreak.org. Muchas gracias, Joaquín, por habernos acompañado esta tarde y de alguna manera abrir nuestra curiosidad a buscar aquello que no está muchas veces en el relato oficial, pero que nos puede entregar dimensiones entretenidas, no solamente divertidas, sino que también muy ilustrativas de lo que es un tiempo, de lo que es una época, de lo que es una mentalidad. Así que te felicito por esta pasión a la que has podido dedicar tu vida. Muchas gracias por haber estado aquí esta tarde conmigo caminando por el jardín. No, a usted, así que atento, el 26 nos vemos de nuevo ahí en París, quizás con el Sena en calidad de balneario, así que ahí estaremos atentos para ver qué ocurre. Y nosotros nos despedimos, pero antes de despedirme quiero recordarles que los días viernes estamos estrenando el nuevo podcast sobre libros. En realidad es un podcast sobre los lectores. Lo hemos llamado Tú Hipócrita Lector. Yo converso con lectores, todo tipo de lectores. Podría ser Joaquín hablando de su libro favorito, puede ser un escritor hablando de su libro favorito, en fin. El lector es el centro de estos podcasts. Tú Hipócrita Lector, que se están difundiendo en pauta.cl y también en Spotify. Este viernes conversaré con Jaime Badel. Tengo curiosidad por saber qué le gusta, cuál es la literatura que le apasiona. Desde luego un gran lector, un intuitivo lector, un gran actor del teatro chileno. Así que el viernes los esperamos para que escuchen el podcast Tu Hipócrita Lector, aquí a la misma hora de Desde el Jardín. Aquí se estrena. Gracias por habernos acompañado. Mañana nos encontramos nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.